¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Les quería compartir un poquito sobre lo que corresponde a la valoración y el llenado del TIS en la unidad de cuidados intensivos. Todo lo que vamos a ver es lo que se encuentra dentro del registro oficial y es lo que se encuentra dentro de las guías de valoración. Todo va a estar con evidencia. Entonces, no es nada que yo me esté inventando o algo que yo esté diciendo que se hace de tal o cual manera, sino es como están las indicaciones que se tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos avanzando. Eh, Vamos a ver. Primero que nada, tenemos que comprender qué es el TIS 28. El TIS 28 es una herramienta desarrollada para medir la carga de trabajo en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál sería la utilidad en ese caso del TIS 28? Sería para darnos gestión de recursos humanos, sería para dar una evaluación de la gravedad del paciente, para analizar costos y para la investigación en evaluación de calidad. En nuestro caso, en nuestra unidad, utilizamos muchísimo para lo que es la evaluación de gravedad, para clasificar si es que el paciente está en cuidados intermedios, cuidados intensivos, y obviamente después de eso nos permitirá realizar un análisis de los costos que se generan en el paciente en unidad de terapia intensiva. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiene que ser esta valoración? Bueno, las valoraciones para cuidados intermedios van entre 20 y 34 puntos. Si estamos dentro de estos rangos, más de 29 y 34 es un paciente que está en unidad de cuidados intermedios. Ahora, si el paciente tiene una puntuación más allá de 35 puntos, es un paciente que necesita atención compleja, es un paciente que es de cuidados intensivos. En ese contexto, es importante que nosotros podamos valorar. Van a haber ciertas excepciones, esto de aquí no es tan cerrado, no es como que si es 34 ya no es, y si es que es 35 es, o sea, no va por ahí, sino que esto va en conjunto con la valoración clínica del paciente, que eso se lo va a medir con lo que es el Apache o incluso con los resultados de laboratorio más, que esto va a ser como el SAPS-2 o el SAPS-3. Entonces, pero para tener una idea general, un promedio de entre 20 y 34 intermedios y más de 35 intensivos. Entonces, aquí está la bibliografía que respalda estos valores. Ahora, ya entrando en el campo de lo que es el TIS 28. Entonces, la primera parte que vamos a monitorizar es la realización de las actividades básicas. Dentro de las actividades básicas tenemos que todos los pacientes, todos, absolutamente todos, van a tener un monitoreo habitual y un control de signos vitales y balances horarios diarios. Entonces, esto siempre nosotros, todos nuestros pacientes, sea de intensivos o sea de intermedios, van a tener el monitoreo de control de signos vitales todo el tiempo. Ahora, aquí viene la segunda, que es la medicación intravenosa múltiple mediante infusión continua o por bomba. Verán, aquí la medicación intravenosa múltiple es que yo esté administrando más de un medicamento por vía venosa. Pero si basta con que yo administre solo un medicamento en bomba, les digo, por ejemplo, el tramal puede ser que esté administrando en bomba, puede ser gluconato de calcio, puede ser incluso insulina. Y ustedes saben, si estoy utilizando en infusión continua, entonces ya se califica como medicación por bomba. Cuidados de drenaje, menos los neuroquirúrgicos. Son las neuroquirúrgicas. ¿Por qué razón? Porque estas sondas neuroquirúrgicas se valorarán más adelante, o sea, tienen una puntuación adicional. Esos son solo los drenajes que se refieren a los Jackson Bragg, a los drenajes de avenamiento, los tubos, todo eso de ahí. ¿Ya? Veamos. Tenemos los cambios de ropa rutinarios y los cambios de ropas frecuentes, por lo menos una vez por turno. Entonces, generalmente lo que siempre marcamos nosotros es la de que los cambios de ropa por lo menos una vez por turno, porque todos los pacientes generalmente se cambian en la mañana. Bueno, tenemos también lo que es el siguiente punto, que es el soporte ventilatorio. Aquí no hay mayores complicaciones. Paciente en ventilación mecánica, sin importar qué, qué modo ventilatorio esté. Si está en ventilación mecánica, directo a 5 puntos. Y sobre todo si está con relajantes musculares, es imposible que el paciente esté respirando por sí mismo. Entonces, ventilación mecánica, 5 puntos. Ahora, pueden haber otro tipo de apoyos. Por ejemplo, el apoyo ventilatorio suplementario. Esta es la ventilación espontánea.
oxigenoterapia complementaria o la no asociada a la ventilación mecánica asistida. Entonces, aquí, eh, en este caso, nosotros tenemos la mayoría de pacientes que están recibiendo oxigenoterapia. Pero si, por ejemplo, me refiero a la señora Muso, que ustedes le conocen, es una paciente que está traqueotomizada. Ella tiene estos dos puntos porque está recibiendo ventilación espontánea por tubos o por cánulas de oxigenoterapia complementaria, pero adicionalmente ella tiene una traqueotomía. Entonces se marcaría esta parte de aquí, los dos puntos, más un punto adicional solo por tener la traqueotomía. ¿Por qué razón? El uso de tubo endotraqueal o traqueotomía valora la presencia de un tubo o traqueotomía que requiere un monitoreo constante independientemente de la presión ventilatoria. O sea, el solo hecho de que tenga la traqueotomía, el paciente ya requiere cuidados adicionales, que ustedes saben cuáles son. Tenemos que siempre estar pendientes de que estos pacientes no se tape el tubo, que no haya ninguna complicación en ese sentido. Y bueno, y los mecanismos y los tratamientos para mejorar la función pulmonar, la fisioterapia, que todos nuestros pacientes reciben fisioterapia. Entonces aquí no hay mucho donde perderse. Ahora, el soporte cardiovascular. Primero que nada, nosotros no tenemos el Swan-Ganz, entonces este nunca le vamos a marcar. Ya, uso de catéter arterial. Todos nuestros pacientes tienen catéter arterial. Medicación vasoactiva múltiple. Y aquí vamos a entrar a una parte que es interesante, que aquí es siempre donde se presentan eh, las complicaciones con respecto al uso de drogas vasoactivas. ¿Qué consideramos drogas vasoactivas? Dice, las drogas vasoactivas son medicamentos utilizados en la UCI para estabilizar el estado hemodinámico de los pacientes mediante la regulación de la presión arterial y el flujo sanguíneo. Estas drogas se emplean en casos como choque, insuficiencia respiratoria y se clasifican en, vean esta clasificación, vasopresores, inotrópicos y vasodilatadores, ¿ya? Entonces, estos tres grupos. Ahora, de estos tres grupos, ¿cuáles son los vasopresores? La nora, la adrena, la dopa, la vasopresina o la fenilefedrina. Nosotros estas tres primeras las utilizamos frecuentemente, estas dos casi que no las utilizamos, ¿ya? De ahí tenemos los inotrópicos, dobutamina, la milrinona. Esta casi no le conocemos nosotros, o sea, no la utilizamos, pero la dobutamina la utilizamos frecuentemente. Y tenemos los vasodilatadores, como la nitroglicerina o el nitroprusiato de sodio. Nosotros utilizamos bastante lo que es el nitroprusiato. Entonces, estos son los medicamentos que de arranque nosotros sí o sí vamos a tener. Puede ser uno o varios. Pero aquí es donde viene la duda. Por ejemplo, los otros antihipertensivos, como los inhibidores de la enzima convertidoras de la angiotensina, los YECA, los ARA2, estos de aquí no se consideran vasoactivos. Ya, estos de aquí no vamos a tomar en cuenta. Un losartán, un enalapril, estos no entran en este grupo. Pero los bloqueadores del canales de calcio, estos sí. Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos y hemos utilizado en algunas ocasiones el nifedipino. El nifedipino sí entra en este grupo y sí se contaría como un vasoactivo. Hay que tener eso muy en cuenta. Entonces, los antihipertensivos que afectan directamente el tono vascular, ya de una, sí. Y otros antihipertensivos de acción más lenta, hay que individualizar. El nicardipino o el nifedipino, estos sí actúan. Entonces, aquí es medio como que ya sabemos qué es lo que tenemos que... Otra cosa que he visto que hay complicaciones es el reemplazo del volumen intravascular por vía intravenosa. En este contexto, cuando tenemos pacientes que se les administra más de 3 litros, ya, más de 3 litros día, entonces ya, este peso tenemos que administrarles, ya entran al grupo de, o sea, ya se le da esta puntuación. Entonces, cuando hemos reemplazado grandes volúmenes, entonces, si por ejemplo yo veo en el balance diario y veo que se le ha administrado, porque aquí dice, independientemente del tipo de solución, si yo veo que al final mi balance hídrico, el paciente está con más de 3.000, entonces se van sus 4 puntitos. Y la medicación vasoactiva siempre, pues bueno, esto es lo que ya hemos hablado. Ahora, RCP, no hay donde perderse. Si le hemos hecho RCP al paciente y uso de un catéter intravenoso central, una vía central, esto ya lo ya sabemos cuáles son. Pues, casi todos los pacientes también tienen vías centrales. Intervenciones específicas.
Estas de aquí, como nos dice aquí, son la oronasotraqueal, el marcapasos. Esta es la sonda orotraqueal o nasotraqueal, el marcapasos, cardioemulsión, endoscopía, lavado gástrico, intervenciones rutinarias sin consecuencia. Entonces, aquí, eh, todas estas de aquí nos van a permitir darle 3 puntos al paciente. Aquí, ¿cuáles son las que se excluyen? Se excluyen intervenciones rutinarias sin ninguna consecuencia directa sobre el paciente. Por ejemplo, cuando les llevamos a hacer una placa de tórax o a tomografía, no entra aquí en este grupo, ¿ya? Entonces, pero aquí si vienen, por ejemplo, en la siguiente, intervenciones descritas en el campo anterior, o sea, las que no mencionamos, como la venopunción, la toma de tensión arterial, aquí vamos a ver esto de aquí. Estas sí les vamos a valorar. Y ahora, intervenciones específicas. Las intervenciones específicas aquí son procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Esto puede ser una endoscopía digestiva alta, puede ser una fibrobroncoscopía, que son las que podríamos hacer nosotros. Entonces, si se ha hecho ese procedimiento, se marca solo el día que se ha hecho y ya no se vuelve a marcar. Ya. Soporte metabólico, tratamiento de la acidosis metabólica, esto ya lo sabemos. Si se le pone bicarbonato al paciente, se marca. Si se realiza alguna medida para mejorar la acidosis o la alcalosis metabólica, generalmente está relacionado al uso del bicarbonato, pero por ejemplo los volúmenes altos de líquido también pueden estar relacionados. Ya, entonces si se da tratamiento de la acidosis o la alcalosis metabólica, 4 puntos. Por ejemplo, aquí también en este mismo entraría, por ejemplo, la diálisis. ¿Ya? Hiperalimentación venosa, o sea, la nutrición parenteral total, 3 puntos. Y la nutrición a través de la sonda, 2 puntos. Esto no hay donde perderse. En el soporte renal, igualmente, si se hace diálisis, se marca los 3 puntitos. Si hay diuresis, por ejemplo, si le estamos poniendo furosemida, 0,5 ml por kilo por día, quiere decir, por ejemplo, si una paciente pesa, qué sé yo, 60 kilos, entonces, si le hemos puesto en el día más de 30 miligramos, porque quiere decir 60 por 0,5, 30. Entonces, si le he puesto más de 30 miligramos kilogramo 10, ya marcamos esto. Y la medición de la diuresis, siempre medimos nosotros diuresis. Soporte neurológico, medición de la presión intracraneal, no medimos esto nosotros, porque no tenemos los catéteres de pique. Entonces, mis compañeros, no es solo el TIS, no solo el TIS determina si el paciente está en terapia intensiva, que es lo que le mencionaba. Muchas veces tendremos un paciente con TIS de 32, con TIS de 30, pero tenemos con un Apache de 26. Ese paciente es un paciente intensivo. Entonces, no hay donde perderse. No solo nos sirve para eso, sino que nos indica que el paciente está o requiere mayores cuidados, ¿ya? Entonces, no es un número cerrado, sino es una interpretación global entre el TIS, el Apache y el SAPS. Y otras escalas que se aplican individualmente, dependiendo del caso del paciente. Y eso es todo, compañeros. Espero que les haya podido ayudar de algo esta práctica.